Escuela de Historia de la Universidad de Finisterra. Partimos de nuevo entonces. Muy buenas tardes. En nombre de la Escuela de Historia de la Universidad de Finisterra y las 32 jornadas de historiografía del Departamento de Historia y Geografía de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, les damos la bienvenida a esta ya sexta mesa de historia medieval, titulada El arte medieval, cosmogonías, metáforas y cosmovisiones. Para nosotros es un motivo de especial felicidad poder realizar estos encuentros, ya llevamos 6 años, cuyo principal propósito es el libre intercambio de ideas, la construcción de conocimiento común, el debate, la integración. El tema que nos convoca en esta oportunidad es el arte medieval, que son 2 palabras que por sí solas son enormes y que al unirlas conforman un universo por sí mismos. Según Aristóteles, en su Física, el arte realiza unas cosas las que la naturaleza es incapaz de completar e imitar otras. Mucho tiempo después, Umberto Eco, en su libro de Arte y Belleza de la Estética Medieval, sintetizó varios autores en una frase donde dice: el arte imita a la naturaleza, pero no porque copie servilmente lo que la naturaleza le ofrece como modelo. En la imitación del arte hay intervención, reelaboración. El arte une lo desgregado y separa lo unido, prolonga la obra de la naturaleza, hace tal como la naturaleza produce y prosigue su nisus creativo. Finalmente, de forma menos apasionada, pero más general, la RAE nos dice arte, del latín arts, artis, y del griego tekné, manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Es decir, un todo. Para tratar de abarcar este universo, hemos invitado a varias y varios expertos, ¿cierto?, que nos van a acompañar y a quienes voy a presentar en este momento. Comienzo, ¿cierto?, con la profesora María Eugenia Góngora, ¿cierto?, a quien de verdad es un honor tenerla en esta mesa. Ella es doctora en Filología de la Universidad Complutense, destacada académica y fue decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile. Sus líneas de trabajo versan sobre escritura de mujeres, en especial literatura de mujeres visionarias, historia de la lectura y del libro de la Edad Media, poesía oral y poesía tradicional. Nos acompaña también la profesora Daniela Picón, a quien también damos la bienvenida, doctora por la Universidad de Pompeu Fabra y magíster por la Universidad de Chile, profesora del Departamento de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y su trabajo versa sobre mujeres visionarias místicas en la literatura medieval. También nos acompaña no voy a decir una vieja y conocida amiga de esta universidad, mayor amiga de esta universidad, ¿cierto?, la profesora Paola Corti, ¿cierto? Fue profesora mía, para que se hagan una idea. No, era profesora. Básica. ¿Cierto? En preescolar. Bueno, la profesora Paola Corti es doctora en Historia Medieval por la Universidad de Poitiers, Francia. Es miembro fundador de la Sociedad Chilena de Estudios Medievales, colaboradora del portal francés de medievalistas Menestrel y miembro del consejo editorial de la revista Intus Leger. Es docente del Departamento de Historia y Ciencias Sociales de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y directora del Magíster en Historia de la misma universidad. Sus líneas de investigación versan sobre la historia y espiritualidad medieval, en especial los siglos XIV y XV, historia del arte medieval, con acento en estudio de manuscritos iluminados. Y muy venerable para mí. Bueno. También la profesora María Jesús Blanco, a quien saludo. La profesora Blanco, licenciada en Letras, verán que la mesa tiene la gracia que se comparte. Claro. La profesora Blanco es licenciada en Letras por la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Humanidades y máster en Identidad Medieval por Convención en Literatura Medieval por la Universidad de Lleida, España. Ha dedicado su trabajo a los estudios medievales y al rescate de obras de distintos autores nacionales. Actualmente es docente en la Escuela de Literatura de la Universidad de Finisterra. Y finalmente, pero no menos importante, también venerable,
De hecho, fue profesor de la profesora. El profesor Italo Fuentes, es magíster en Historia por la Universidad de Chile, miembro fundador del grupo de música y teatro medial Crenda Maya, que cumple 35 años. Este mes. Estamos cumpliendo, sí. Feliz cumpleaños, entonces. Y también miembro fundador de la Sociedad Chilena de Estudios Medievales. Sus áreas de investigación y publicaciones son sobre la sociedad, la cultura y el arte en el mundo medieval. Es profesor de Historia Medieval y Moderna en la Universidad de Chile y en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, que también, yo sea paso, es colaboradora ya habitual también en estas mesas. Sobre nuestra dinámica, contarle un poco cómo funciona esto. Como ya es costumbre, cada panelista tiene entre 5 y 10 minutos, no más, para realizar un planteamiento de sus ideas. Luego, una vez que todas hayan expuesto, se va a iniciar el debate, donde todas y todos los asistentes están invitados. La idea de la mesa es que exista un intercambio constructivo entre quienes están acá y ustedes, puesto que finalmente la universidad solo se entiende de la lógica del compartir y crear conocimiento en común, y no desde, digamos, el podio, ¿cierto?, que a veces aísla y no colabora tanto. Por lo tanto, nuevamente agradezco a todos los presentes, también al señor decano de la Escuela de Historia de la Universidad de Finisterra, don Álvaro Góngora, y parto entonces por ceder la palabra a la profesora María Eugenia. Muchas gracias. Muchas gracias. Raimundo, yo quisiera mostrar primero esa presentación, ¿verdad?, que yo te pedí que me tuviéramos a la vista. Y ahí puede manejar. ¿Esto es para avanzar? Sí. Como no veo nada. Haz la prueba de cambiar. Sí. Ahí sí, funciona. No, sí está lo mismo. Sí. Además que son 3 imágenes las que voy a mostrar, no es tanto, si no sería muy agotado. Bueno, como varios de ustedes saben, y varias de las personas que están en esta mesa saben, ¿verdad? Yo he estado trabajando también con Daniela, con Ítalo en particular, ¿verdad?, con los 3. Hemos estado trabajando con un grupo más grande de la Universidad de Chile sobre una figura en particular, una religiosa del siglo XII, Hildegard de Bingen, ¿verdad? Y yo quisiera mostrar en primer lugar algunas imágenes, ¿no es cierto?, de las ilustraciones de uno de sus libros, en este caso su tercer libro visionario, entre otras cosas porque en esta pequeña presentación tenemos algunos datos que yo creo que es importante que ustedes tengan en cuenta para mi breve presentación. Se trata entonces de una religiosa que nació en el a finales del siglo XI, en el año 1098, y murió en el 1179. Y ella es una figura, yo diría, en primer lugar, enorme, ¿no es cierto?, en el sentido de que tiene muchos aristas, ¿no es cierto? El acercarse a ella significa entrar desde la música, desde la historia, desde la teología, ¿verdad? Y nunca ha sido una figura fácil si ustedes quieren, de abarcar, ¿no es cierto?, desde una sola perspectiva, y eso me ha parecido siempre muy importante recordar. Lo que yo voy a hacer es mostrar algunas de sus imágenes y de las imágenes, perdón, de sus visiones, ¿verdad?, pero enmarcadas dentro de un concepto que para ella fue muy importante, creo, y que abarca toda su obra, que es lo que podríamos llamar la historia de la salvación. La historia de la salvación comprendida, ¿verdad?, como la obra de Dios en el tiempo, podríamos decir así, ¿no? Entonces ella en sus visiones abarca desde la creación del mundo hasta el final de los tiempos, ¿cierto? Y en ese marco sumamente amplio se desarrollan en distintos niveles, si ustedes quieren, ¿verdad?, no sé cómo llamarlas, visiones propuestas, porque son también unas propuestas de lectura, ¿verdad?, de lo que ella vio y escuchó, según ella relata, a lo largo de muchos años, y que fue escribiendo a lo largo de años de elaboración. Ella escribió, vamos a verlo de inmediato, 3 grandes libros visionarios, y en cada uno de ellos
fíjense lo que estamos diciendo, en cada uno de ellos demoraron ella y su secretario en escribir, en elaborar, en pensar alrededor de 10 años, por cada uno de estos libros. Entonces quiero decir que cuando hablamos de visión, en el caso de Hildegard, no estamos hablando de un momento, no estamos hablando de una escena, que es lo que nosotros tendremos a ver. Decimos, tuve una visión, y es como que algo se abre y después termina. Aquí cada visión va teniendo un espesor, si ustedes quieren, una dimensión cada vez mayor a medida que pasa el tiempo, ¿verdad?, de su elaboración. Y ha llegado, y lo milagroso casi diría yo, es que ha llegado hasta nosotros, ¿verdad?, muchos siglos después, y ahora también nos abre caminos distintos y nos abre caminos, ¿verdad?, de una manera inesperada. Incluso, bueno, conocemos, ¿verdad?, a una muy importante medievalista que trabaja en Barcelona, Victoria Sirlot, que ha hecho conexiones con el arte moderno, ¿no es cierto?, entre las imágenes de Hildegard y el arte moderno. Entonces quiero decir que cuando hablamos de sus visiones estamos hablando de un mundo muy complejo. Entonces yo voy a mostrar dos imágenes, básicamente. La segunda creo que estaba en un enlace, pero no sé si tú la puedo ver. Ah, fantástico. Dos imágenes. Una como de lo que llamaríamos el comienzo del tiempo, incluso antes del tiempo, antes de la creación del mundo, que es esta figura muy, muy singular, voy a decir, no tengo otra palabra mejor, pero además bastante misteriosa, para decirlo derechamente, que es la figura de sabiduría. Esta figura, ¿verdad?, y aparece esta figura femenina que dice de sí misma en el libro de los Proverbios: yo fui engendrada, fui creada antes que Dios creara el mundo. Y ella dice de sí misma que fue el arquitecto. Ella, sabiduría, es el arquitecto del mundo, ¿verdad? Y al final vamos a mostrar, ¿no es cierto?, en el otro extremo de este arco de la historia de la salvación, ¿no?, una figura que habitualmente la reconocemos por el nombre más bien popular, voy a decir así, de anticristo, pero que a Hildegard no lo llama el anticristo, lo llama el hijo de la perdición o el impío, ¿verdad? Entonces voy a mostrar primero la imagen de la sabiduría y voy a leer muy brevemente algo que ella dice también sobre lo que le expresa a ella sabiduría, lo que le da a conocer. Estos son entonces algunos de los textos, ¿verdad?, del Antiguo Testamento en que la sabiduría habla de sí misma, ¿no? O se dice que sabiduría, y esta es una figura muy, muy potente, sabiduría construyó una casa de 7 pilares. Aquí tenemos, como decía, algunos datos básicos, ¿verdad?, de la vida de Hildegard. El pino no tiene algo al frente, ¿no? Sí. Aquí tenemos, además de los datos, ¿verdad?, una escena de una reproducción moderna que se tuvo que hacer de su primer libro visionario, Scivias, en que aparece ella, ¿verdad?, escribiendo una especie de tablillas de cera y a su lado, al otro lado de un pequeño tabique, ¿verdad?, su secretario Folmar escribiendo un códice. Y esta es la imagen que quería mostrar específicamente. Si ustedes se fijan, abajo, esta es una figura un poquito más grande, pero abajo a nuestra derecha está la figura de la visionaria mirando hacia el cielo, ¿verdad? Y también como escribiendo en tablillas de cera. Y las dos figuras que están en un tamaño, igual tamaño, es bien importante, están en esta cuarta visión de la tercera parte de su tercer libro visionario, que es el libro de las obras divinas. Y entonces ella va a explicar en el texto de esa visión qué es lo que ve, y dice, sin dar demasiados nombres, ¿verdad?, pero llegamos a saber que la figura femenina, vestida de verde, de seda verde, con collares, con joyas, es sabiduría. Es esta sapiencia, ¿verdad?, esta sabiduría creada antes del mundo. Y está, insisto en esto, al lado de la figura central y es del mismo tamaño, es decir, en jerarquía es del mismo tamaño. Y la figura central, que reconozcamos, es una figura muy difícil de interpretar a primera vista, ¿verdad? Es una figura humana, básicamente, ¿no es cierto?, por lo menos por su cabeza, que es una cabeza de fuego, ¿no?, con 3 pares de alas. En cada par de alas hay espejos, ¿no es cierto?,
y este tiene un cuerpo de cubierto, es curiosa, en la visión se dice, es de plumas, pero parecen escamas. Tiene una, y da pues una razón por qué parecen escamas de pez, ¿verdad? Y las patas son de león. Y entonces, de garras de león. Y al centro, en su vientre, una cabeza humana. Esa es la figura de la sabiduría. Y solo para mostrarla, ¿podemos mostrarla a usted? Sí, claro. Esta figura, que es la del Scivias, ¿verdad? Que es esta figura del final de los tiempos, ¿no? Entonces aquí, como brevemente, ¿verdad? Arriba, y podemos hablar de esto después, arriba a mano izquierda tenemos una figura de animales, ¿no es cierto?, que representan las 5 edades que Hildegard prevé para su futuro más bien inmediato, incluso antes del final de los tiempos. Cada edad está representada por un animal, y un animal en cada caso maligno, voy a decirlo así, ¿verdad? A la derecha es una figura que vamos a saber que es la figura de Cristo, y abajo lo que me interesa mostrar es la figura a la izquierda, una figura femenina coronada, es la iglesia. Y lo impresionante de esta figura es que de la misma iglesia nace el hijo de la perdición, ¿verdad? Con esa figura, esa cabeza monstruosa que nace del vientre de iglesia, ¿verdad? Y se desprende de ahí, sube como a un monte, digamos, mientras que la gente que está alrededor se espanta y luego cae con estruendo. Esa es una de las, digamos, de las etapas finales de este final de los tiempos. Así que llego hasta ahí. Muchas gracias, profesora. Damos entonces inmediatamente la palabra a la profesora Daniela Picón. Aquí tienes tú. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Como decía Raimundo y como aparece aquí en la presentación, no sé si se escucha, ¿sí? Soy profesora del Departamento de Literatura y por lo tanto mi aproximación al arte medieval es a través de los textos. Una de las cosas que yo pensaba plantear hoy día es que en realidad la cultura medieval es tan visual, ¿cierto? Cuando estudiamos los textos medievales, necesariamente también tenemos que ir a las imágenes. Estamos hablando de una cultura donde esa división entre el arte, la literatura e incluso otras artes como la música, ¿cierto? Todavía no está tan marcada, ¿no? Y de hecho, uno de los aspectos que quiero rescatar hoy día, que tiene relación con los manuscritos medievales, es este objeto artístico que está compuesto por 2 mitades, o en realidad por 2 partes, los textos y las imágenes, que, como ha dicho Jeffrey Hamburger, conforman una sola unidad, en la cual se establece una relación dinámica que da un todo que va más allá de la suma de sus partes, ¿sí? Los textos y las imágenes en los manuscritos medievales pretendían justamente plantearse como un umbral a través de los cuales las lectoras y espectadores a la vez, ¿no? Esa imbricación entre la literatura y el arte en estos artefactos artísticos podían entrar a través de esta experiencia sensible, esta experiencia estética tan bella además que comportan los manuscritos, y utilizarlos como si fueran un umbral, ¿no? Ese umbral quiero plantearlo como un pasaje hacia una realidad interior. Y bueno, es un desafío hablar tan pocos minutos en realidad, pero también valoro mucho que podamos conversar después, por lo tanto voy a exponer muy brevemente algunas ideas para que después podamos retomar algunos hilos, ¿no? Bueno, tengo aquí una imagen que es de un salterio del siglo XIV, una imagen muy recurrente en el arte medieval, que es la herida de Cristo. Cuando Raimundo e Ítalo me invitaron a participar de esta mesa, inmediatamente pensé en esta imagen porque ha sido sin duda la que más ha impactado en mi propia experiencia de vida, como persona, pero también como profesora y como investigadora, y es lo que quiero exponer aquí en estos minutitos, ¿no? Tenemos esta imagen de la herida de Cristo con las armas de Cristo también, con las cuales se infligió esta herida, donde la espalda
a Cristo, una imagen devocional, una imagen que por lo tanto, y quiero partir desde ahí también, ¿no? Esa relación que hay entre la vida cotidiana, o cómo más bien el arte se inserta en la vida cotidiana, ¿no? Objetos devocionales, objetos con los cuales las y los medievales tenían una relación y establecían una relación muy íntima, ¿no? Esa relación entre el arte y la vida vivida, ¿no? La experiencia de vida, para mí ha sido muy, muy fundamental. Y de hecho a la izquierda puse una imagen de un bordado, este bordado muy humildemente realizado por mí en el año 2019, una versión de esta herida que bordé por una situación personal que me tocó atravesar en el año 2019, una situación muy dolorosa, durante la cual estuve un año con licencia fuera de la universidad viviendo un duelo, y un tiempo durante el cual me acerqué a una perspectiva distinta al arte, a las imágenes que conocía y también a los textos medievales que conocía, ¿no? De repente estas, y la Hildegard entre otras, ¿no? Mujeres místicas medievales revelaron como un sentido distinto y se integraron en mi vida, ¿no? Como para retomar esa idea anterior. Y quiero plantearles muy brevemente cómo en realidad a partir de esa experiencia del año 2019, la literatura medieval y el arte medieval han implicado para mí o han impactado en realidad tanto en mi práctica académica como profesora, pero también como investigadora, ¿no? Y eso se relaciona en un sentido amplio con esa integración entre el arte y la vida. Es algo que yo he tratado de transmitir a las y los estudiantes, ¿no? Cuando estudiamos literatura medieval, cómo en realidad los símbolos medievales nos permiten establecer esos saltos históricos y cómo pueden integrarse en nuestra propia vida actualmente, ¿no? Que es algo que es muy, muy mágico en esa recepción que hacemos de los textos y de las imágenes medievales. ¿Cómo conocí yo esta imagen? Bueno, gracias a María Eugenia, conocí a estas autoras, ¿no? Hace muchos años atrás, las autoras místicas y visionarias medievales, de las cuales la Hildegard es la primera de ellas, la que de alguna manera abre el camino, ¿no? A la escritura de estas mujeres. Y esta imagen la conocí en particular porque es la portada de este libro que tengo aquí también, en su última edición del año 2021, La mirada interior, editado por Victoria Sillotti y por Blanca Garí, en Barcelona, que es una antología de textos de mujeres místicas y visionarias del siglo XII hasta el siglo XIV. Esta imagen está aquí por muchas razones, que bueno, ya podremos comentarlas si quieren más adelante en la conversación, pero porque alude, por una parte, a ese mundo intermedio donde aparecen los símbolos, ¿cierto? Es una imagen recurrente en el arte medieval, un tanto es figura almendrada, que surge de la intersección de dos círculos, ¿cierto? Aludiendo a ese punto de encuentro entre el mundo terrestre y el mundo celeste, que es donde surgen los símbolos. Ese es el lugar del símbolo medieval. Y el título de este libro justamente también alude a esta imagen, ¿no? En tanto aquello que se experimenta en ese mundo intermedio no se ve ni se oye, en el caso de la Hildegard, con los sentidos exteriores, sino con los sentidos interiores. Por eso se alude a esta noción de la mirada interior, ¿no? Esa mirada interior, además, si nosotros giramos esta imagen y la ponemos en horizontal, inmediatamente aparece el ojo, ¿no? Ese ojo, esa exploración de la interioridad que se abre de una manera tan bella en la literatura medieval, también en el arte, en las voces de estas mujeres en el siglo XII, en el siglo XIII. Hay que decir que algunas críticas y teóricas feministas, ¿cierto? Por cierto, que han interpretado esta imagen como una vulva, ¿cierto? También se relaciona, esas lecturas se han realizado visualmente con ese espacio de lo propiamente femenino, ¿no? Una mirada, un tipo de mirada, un territorio que se explora en la escritura, en el arte, y que se presenta en clave femenina, ¿no? Fueron las mujeres las que abrieron este espacio de subjetividad, de exploración interior en el siglo XII. A la derecha puse, o a la izquierda suya, la primera edición de esta obra, de La mirada interior, del año 1999, donde las editoras prefirieron poner esta imagen de la Hildegard, una figura que ya presentó la profesora María Eugenia,
y donde la vemos aquí en ese momento preciso, donde ella está recibiendo la visión, ¿no? Yo les decía que, bueno, ya voy terminando, empiezo y termino. Les quería presentar como este corpus de textos, ¿cierto?, ha impactado en mi práctica académica como profesora y como investigadora. Hildegard, en esta cita que tenemos aquí, alude a su carácter indocto. Ella utiliza el concepto indocto, y sería interesante también mirarlo desde esta figura de la sabiduría, ¿cierto?, para justamente distanciarse de estos parámetros de erudición teologales. En el contexto de la Edad Media, la cultura con mayúscula es la cultura masculina, ¿cierto?, y aludir a un tipo de conocimiento que es distinto y que proviene de la experiencia, y en este caso de la experiencia revelada, es decir, de la experiencia de lo divino, ¿no? Entonces ella dice en esta cita, bueno, a mí no me enseñan, porque ella era una mujer, no había recibido esa enseñanza formal, ¿cierto?, de la cultura con mayúscula, podríamos decir, sino que aquello que escribe lo sabe porque lo ha vivido, ¿no? Lo sabe porque lo ha visto, lo sabe porque lo ha oído, y es un conocimiento revelado, ¿no? A mí no me enseñan a escribir ni a hablar como hablan los filósofos, dice Hildegard. Y en ese sentido es que tendremos que entender este concepto de la indoctez, podríamos decir, ¿no? Esto ha derivado en que luego, por supuesto, de esta experiencia que me tocó vivir hace algunos años atrás, que me estuvo fuera de un año completo, fuera de la universidad, ¿no? Y en ese momento desafiante de reintegrarme al mundo académico, coincidió con la conformación de este grupo. Justamente este concepto de Hildegard otorga nombre a este grupo de estudios que coordinamos con la profesora Bernarda Urrejola en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile, y donde queremos pensar cuál es el lugar que ocupamos las mujeres, particularmente las académicas, en el mundo universitario hoy día, pensando que en realidad las mujeres entramos a la universidad recién a principios del siglo XX. Entonces es bonito mirar desde ahí cómo la Hildegard ya en el siglo XII está problematizando hasta cierto punto, ¿no?, esta relación entre las mujeres y la universidad en un contexto, sabemos, en el siglo XII, donde surgen, a partir de las escuelas catedralicias, ¿cierto?, el espacio de educación universitario, y que podemos retomar hoy en día, ¿no? Dentro de las cosas que nos interesa explorar con Bernarda, y esta es la imagen que estamos en el tiempo de terminar, que tenemos aquí a la derecha, es lo que yo les planteaba al principio, ¿no? Esta revaloración de la experiencia en el conocimiento, ciertas formas, no tanto de adquisición, porque yo lamentablemente no he tenido esa experiencia de las lenguas de fuego de la Hildegard, y lo que he aprendido en realidad lo he aprendido en los libros, eso es cierto, pero sí en ciertas formas de transmisión de conocimiento en la sala de clase, ¿no? Eso, lo voy a dejar por ahí. Si hay tiempo después, quizás podemos mirar un poco la parte de la investigación y cómo ha impactado ahí. Muchas gracias. Cedo entonces la palabra ahora a la profesora Paola Correa. Bien, muchas gracias. Agradezco primero que todo a mi exalumno, ya que lo digo, a Raimundo, esta invitación, y un gusto estar con todos con quienes estoy compartiendo esta mesa hoy, mi profesor. Bueno, no, pero más allá de eso, yo la verdad es que en estos 10 minutos, porque quisiera plantear un par de ideas a propósito de la imagen medieval como metáfora, asumiendo esta noción de metáfora como aquello que de algún modo, por una parte, está más allá, ¿no?, y al mismo tiempo tiene esa capacidad de trasladar. Y en ese sentido quisiera plantear dos ideas que me parecen, las tomo prestadas de dos autores, ¿no? Por una parte, el gran Aby Warburg, que nos plantea de que la distancia que existe entre el mundo humano y el resto del mundo existente obedece a la capacidad que el ser humano tiene de generar un Denkraum, es decir, un espacio de pensamiento. Y ese espacio de pensamiento es un espacio de distinción que se alimenta particularmente de las imágenes. Entonces, junto con pensar arte medieval, yo diría pensar imágenes, ¿no?, el mundo de las imágenes medieval.
Porque la noción de arte, claro, muy atravesada por la concepción moderno-contemporánea, a veces nos aleja de la noción de arte que se profesaba propiamente en el mundo antiguo y medieval, y particularmente el medieval. Entonces, esa primera idea, ¿no?, de que las imágenes corresponden a un reservorio y al mismo tiempo a un depósito que va ampliando, va amplificando este Denkraum, esta capacidad del ser humano de generar pensamiento y de comunicar ese pensamiento, e incluso de participar del mismo pensamiento por la vía de esa comunidad en torno a una misma memoria, ¿no? Las imágenes tienen esa capacidad, y de ahí todo el gran proyecto de Warburg al respecto. Pero me interesa primero eso, esa noción de amplitud, y respecto de experiencias que son propiamente humanas, pero que no se acotan a lo meramente humano, sino que ponen en relación al ser humano también con aquello que está más allá del mismo, ¿no? Y allí entra la dimensión de la experiencia religiosa a propósito de las visiones, ¿cierto? En el caso del mundo cristiano medieval, particularmente la experiencia mística, pero también la experiencia no necesariamente mística, pero sí de carácter religioso, como lo es propiamente la devocional, ¿no? Y que particularmente hacia fines de siglo XIV y siglo XV, ¿cierto?, va a adquirir un carácter particularmente profundo, y donde emergen un nuevo repertorio, como en este caso estamos viendo acá, un repertorio de imágenes que son capaces de movilizar, ¿no?, de trasladar entonces mediante su contemplación a una realidad distinta de la que corresponde al mundo meramente natural. Y la segunda noción que quisiera considerar es la que nos señala Gombrich, ¿no? Gombrich nos plantea de que justamente el arte es una metáfora. ¿Cuál es la cualidad del arte? Es que, a diferencia del lenguaje escrito, dice, bueno, es capaz de comunicar inmediatamente por otra vía, la vía del afecto, la vía de los sentidos, comunicar una dimensión de una experiencia humana que no se limita a la experiencia por lo exterior, sino que obedece a la dimensión interior, y dentro de esa dimensión interior un poco incomunicable por su inefabilidad. Y entonces la imagen como capaz, y el arte particularmente como el creador de metáforas, ¿no?, capaces de trasladar justamente al mundo de la experiencia exterior a través de la visualidad, experiencias que son de carácter profundamente interno y difícilmente comunicables por la palabra. No digo que no puedan ser comunicables, pero hay algo que se escaparía a la palabra en su diacronía y que no se escaparía a la imagen en su simultaneidad y su sincronicidad, podríamos decir. Y en ese sentido, entonces, el artista es aquel capaz de generar nuevas metáforas, es decir, nuevos modos, nuevas claves de comunicación a través de la imagen de una dimensión inefable, que puede ser misteriosa, como en el caso del arte medieval, ¿cierto? El arte medieval en ese sentido es profundamente metafórico, justamente porque lo que busca asemejar es, en parte, realidades que escapan a lo semejable sensiblemente, ¿no? Entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo, no solo interior del alma, sino que también las verdades teológicas que se esconden detrás, en este caso, como tú mostrabas, la herida. Entonces, yo solamente les quiero presentar una imagen, que es esa, que si yo no les dijera que es de un artista medieval, posiblemente pensarían que es de un artista profundamente moderno. Pero les cuento, podría ser incluso surrealista, ¿no? Es una imagen que nos muestra un atardecer o un amanecer, no sabemos, ¿no? Un árbol que emerge de una sepultura, donde se dejan ver los restos
de humano, ¿cierto? De un esqueleto, incluso una pequeña bestia que se aleja allí, si ustedes se fijan allí hay una pequeña... No, se mete ahí un dragón, pero ahí hay una bestia que se aleja, casi fantasmagórica, en un eje, fíjense, en un eje horizontal que rompe la verticalidad de un árbol tremendamente frondoso, que atravesando este momento crepuscular o de aurora, se eleva recto, ordenado, prometedor, o al mismo tiempo uno podría pensar que si se trata de un atardecer, podría ser un poco fúnebre. Entonces tenemos estas dos dimensiones. Si se trata de un atardecer, me queda, ya. Si se trata, no creo que vaya a estar en el tiempo, pero bueno, ya. Si se trata de un atardecer, se pone acento en el final del día, ¿no? Y por lo tanto esa dimensión de la muerte que está señalada por esta tumba, es una dimensión que se acentúa. Si pensamos en cambio en un amanecer, la dimensión vital del árbol que sale de la tumba se pone por delante, ¿no? Y entonces aquí hay una síntesis de un artista, pero que para poder entender la imagen, y aquí viene lo propio del mundo medieval, ¿no? No es a gusto del consumidor simplemente, siempre tiene que tener una dimensión, digámoslo así, un cierto canon en el cual se inscribe, ¿no? Esto que tú hablabas muy bien de la parte y el todo, esto que parece un todo, hay que entenderlo al mismo tiempo como una parte. Entonces, ¿por qué podría ser una metáfora esto? Y tenemos que ir a dónde está. Y entonces vayamos, no solamente acercándonos a esa maestría artística, que la dejamos de lado desde el punto de vista técnico, sino que vayamos entrando en la imagen. ¿Dónde está? En vez de nosotros ir de afuera hacia adentro, estamos yendo de adentro hacia afuera, ¿ya? Ahí la vemos enmarcada, ahí la vemos más enmarcada, y ahí la vemos en su contexto. Se trata de una página de un manuscrito, concretamente de un libro de horas. Está al interior de este manuscrito, dentro de un ciclo de oraciones. Se trata de las horas del día viernes dedicadas a la compasión de Cristo, es decir, al momento de su pasión, ¿ya? Y ya la imagen en su contexto nos indica cómo podríamos leerla, pero es una imagen completamente original. ¿Y qué tenemos acá? Lo que tenemos en su lectura tipológica, ¿cierto? Porque miremos lo que hay abajo. Lo que hay abajo es nada menos que la figura de un anciano que enarbola una espada a punto de sacrificar a este joven que se encuentra frente a un altar, y esa mano divina, que sabemos por el arte medieval que es la mano de Dios, ¿cierto?, que la detiene. Se trata nada menos que el sacrificio no consumado de Isaac por su padre Abraham. ¿Y qué tenemos entonces acá? Tenemos en la práctica la imagen de que para ser leída tiene que ser vista en este contexto, y con esto termino, ¿no? Se trata de un árbol, pero ¿qué árbol? El árbol de donde va a nacer el madero con el cual Cristo va a ser crucificado, y de donde la vida de ese antiguo Adán, la muerte de ese antiguo Adán, va a quedar superada por la vida eterna, prometida, ¿cierto?, a los cristianos a través de la redención de Cristo. Entonces acá lo que hay es una imagen, y yo diría que hasta cierto punto una metáfora, de la redención de Cristo, que ha logrado magistralmente el artista sintetizar de un modo visual, confiando en la cultura devocional y en los textos que recorren el libro. Después, en la otra parte, podemos discutir, además, en la otra parte, el contexto, porque falta una parte, pero se las dejo ahí, ¿ya? Para cumplir con la hora. Muchas gracias. Se agradece. Está provocadora la situación hasta el momento. Dejo con ustedes ahora a la profesora María Jesús Blanco.
Bueno, gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes acá. Mamá, soy la menor, entonces es un honor. No era necesario. No era necesario. Ya, no se preocupen, no voy a leer todo esto. En realidad la presentación es más por si alguien quisiera tener más textos con respecto a lo que voy a hablar ahora. Me voy a un mundo absolutamente distinto de lo que han presentado hasta ahora. Tú hablabas de los diversos niveles entre la relación entre arte y vida. Voy a poner un cronómetro, porque si no... Pero aquí hay un juez del tiempo. No, aquí él es mucho peor, así que... Por una guadaña. Uy, no, es que la última vez que estuve no sabía cómo pararme, porque ya era, yo hablaba, pero bueno, y ahora sí. Ahora, Sí. no hay problema, ahora interrumpo. Bueno, sobre esa relación entre arte y vida también podemos pensar en los sentidos absolutamente externos, ya no los internos. Y me voy particularmente a las voces tradicionales en la península ibérica, que es a lo que principalmente me dedico, la literatura española. En los inicios de la literatura en nuestra lengua, según como se han conservado algunos versos, tenemos casos como estos en los que hay una presencia contundente de corazones que arden. Por ejemplo, la segunda, no sé con el seno abrazado dormir, madre. Hay distintas confesiones con respecto a este ardor, y arded corazón arded, que non vos puedo ya valer. Es una presencia que va tomando también distintas formas. Ahí. No solamente está el corazón que arde, sino que también hay figuras de la naturaleza que aluden a este ardor. Por ejemplo, el aire que quema, el aire que lleva los rayos del sol. Esas figuras esos motivos son muy recurrentes. Por el río del amor, madre, que yo blanca me era blanca y quemóme el aire. Ese aire que quema es un aire que va cambiando la piel de mujeres blancas que finalmente se hacen morenas. Todos estos son símbolos arcaicos de la iniciación sexual, en el caso de las mujeres que van cambiando esta piel por el sol que las quema. Hay distintos símbolos propios de la naturaleza que van a representar distintos aspectos de la vida erótica. Y tenemos a las morenas, ya cuando las mujeres se hacen morenas, que son símbolo ya de no solo de la iniciación sexual, sino que son mujeres ya expertas y disponibles, sobre todo. Morenica a mí me llaman, yo blanca nací, el sol del en verano me hizo a mí así. Hay una evidente relación entonces entre una experiencia climática, una experiencia de estar al aire libre, al sol, y estos aspectos de la vida erótica humana. Acá me voy a pegar unos saltos rápidos, no me voy a detener, digamos, en la relación, lo juro. No me voy a detener en la relación que hay entre distintos versos y canciones populares, en distintos espacios, en distintos tiempos. Solamente voy a mostrar algunos ejemplos rescatados en Chile en el siglo XIX. En las tonadas aparece esto mismo que les mostraba con los versos anteriores. Si me pierdo, que me busquen hacia el sol de Andalucía. Bien explícita la referencia a la tradición hispánica. Si me pierdo, que me busquen hacia el sol de Andalucía, donde nacen las morenas. Todo hombre que se muera sin gozar de una morena pasa de este mundo al otro sin saber lo que es canela. Y yo tan blanca, ¿no? Entonces, acá también voy a hacer una alusión, son más de historia, de literatura, o de historia. Literatura también. Ya. Voy a incluso simplificar muchísimo, yo sé que es una simplificación. ¿Qué es lo que está pasando en las cortes? ¿Ya? La literatura, la poesía de las cortes tiene una lógica absolutamente distinta a la lógica tradicional, simbólica, que les mostraba. El primer movimiento lírico en lengua romance, culto, que tenemos en Occidente, es el de los trovadores. Lo voy a contar casi como un cuento, porque no puedo creer cómo se va el tiempo, pero se fue.
Hay un momento, el siglo XII, de gran esplendor cultural, también de mucha bonanza económica, en la que aquí me paso al cuento. Hay un momento en que los caballeros pueden sacarse la armadura. ¿Y qué pasa cuando se sacan la armadura? Sienten la tibieza del sol, sienten el viento, pueden escuchar el canto de los pájaros. Y esa experiencia sensible se objetiva entonces en la primavera, que va a ser fundamental en esta lírica trovadoresca porque es la objetivación de una renovación de la naturaleza que tiene una relación íntima, indisoluble, con una renovación personal de estos nobles que se convierten en poetas. Y esta renovación, tanto de la naturaleza como personal, se expresa necesariamente en la lírica, y en una lírica compleja, una lírica cuya verdad, esto lo dice Jaume Valcorba, que tiene más de 10 minutos para hablar en una conferencia que pueden encontrar de Jaume Valcorba, de la Fundación Juan Marc. Entonces, si buscan ahí Jaume Valcorba, Trovadores, Primavera, ahí sí que lo van a poder disfrutar mucho más que ahora. Esa experiencia poética es una experiencia compleja, y dice Jaume Valcorba que la verdad de la poesía trovadoresca radica en la coherencia de ese artificio poético. Y acá hay una imagen entonces de la primavera que les quiero mostrar. Arribita y abajo, entre las primeras hojas, las hileras de los árboles, tienen nuevamente flora en las ramas, y ningún pájaro mantiene mudos pico ni garganta, sino que cada uno grita y canta en su estilo. Yo canto por el gozo que tengo por ellos y por el tiempo. Evidentemente hay lógicas muy distintas entonces entre este artificio poético y esas voces simbólicas. Y aquí, bueno, voy a avanzar un poco para llegar a una pregunta. Porque si estamos pensando en esa relación entre arte y vida, es muy pertinente o es necesario incluso recontextualizar esa relación entre la vida y una realidad física. Hasta ahora se ha estudiado siempre simbólicamente esa tradición en la que veíamos que hay una naturaleza que expresa esa vida sexual, ¿cierto? Gozosamente. Muy diferente a cómo es ese acercamiento artificioso e intelectual a una primavera, que podemos decir que es una primavera desasida de la tierra. Es una experiencia la de los trovadores, pero es una experiencia lírica. Hay una renovación ahí de la sensibilidad en esa experiencia lírica, pero ese momento que yo inventaba un poco en que los caballeros sienten la primavera, deja de ser esa primavera climática. ¿Ya? A diferencia de esa importancia climática de ese ecosistema, que es el que nos permite entender estas distintas lógicas de la tradición popular. Entonces podemos plantearnos esta pregunta: ¿en qué medida la vívida experiencia de la naturaleza determina las expresiones culturales y marca una diferencia entre grupos que se vinculan de distinta manera con ella? Estas canciones del ardor, se podrían llamar así, de la tradición popular, son un grupo poético, un corpus, por distintas razones, porque son testimonios muy numerosos, por la contundencia de ese sentido, por el rendimiento que tienen también para comprender esta poética de la tradición popular, y por la proyección que tienen, que es algo que en un minuto voy a mencionar. Y entonces este corpus de canciones del ardor tiene esta particular cosmovisión. Hay un vínculo que no es dominante con un ecosistema que se vive. Es decir, los estudios simbólicos, que han sido la manera de acercarse a esta lírica tradicional, también hay que ver cómo se experimentan en una densidad histórica y climática. Por lo tanto, hay un vínculo no dominante de estas voces que son femeninas, a diferencia de la voz masculina de los trovadores, con un ecosistema real que actualiza con fuerza experiencial los antiguos símbolos naturales
a diferencia de poéticas hegemónicas masculinas e intelectuales desasidas de la tierra. Un minuto para hablar de algunas proyecciones. Un minuto. En la España del siglo XIX, salto al siglo XIX, que es podríamos decir también una época donde claramente tenemos un vínculo entre la literatura y una experiencia climática, con el romanticismo. Me pasan. Con el tiempo. 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 Y es cortísimo. En esa experiencia climática llega